Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren, iniciando semana, vamos a hablar sobre los estilos de paternidad, pero lo vamos a hacer haciendo una analogía con la historia de la familia olímpica, los dioses griegos. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en su programa Lo que ellas quieren, y ya escuchó el intro. Vamos a platicar con usted sobre los diferentes estilos de paternidad, independientemente si es un patriarca o si es un héroe. Durante estas 2 semanas usted va a escuchar los diferentes estilos de hombres y cómo ejercen esta paternidad. Y vamos a hacer esto está basado en la familia olímpica, ¿no? En la familia griega, según los griegos. Y esto tiene mucho que ver con psicología junguiana. Jung habla mucho acerca de los arquetipos. Y entonces, igual que Freud, que Jung fue alumno de Freud, toma cierto personaje de la mitología griega, separa algunos rasgos y luego los hace la analogía con algunos rasgos de personalidad de los hombres. Me parece muy interesante, es una literatura muy muy rica, y usted sabe que dentro de la psicología, por ejemplo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el asunto del narcisismo, todos estos términos están tomados de la mitología griega. No es magia, es historia, y esto se lo debemos a Hesíodo, ¿no? Que él habla acerca de la teogonía y desarrolla toda esta historia. No quiere decir que existieron, ¿sí? No quiere decir que existieron. Es una teoría con respecto a los orígenes del universo. Y entonces me pareció muy interesante, y vamos a ver en estos 2 primeros días, vamos a ver cómo es que se va haciendo esta analogía con los dioses, cómo se va desglosando, y luego la tarea de usted, caballero, que nos escucha, es ¿con cuál me identifico de todos ellos? ¿Y cuál es el padre que yo tuve? ¿No? Porque voy a tener este cuidado de ir dando la historia, pero luego también los rasgos con los que usted se va a poder ir o bien identificando o bien decir, no, esta parte no es mía. No hay un arquetipo puro. Vamos a tener algunos elementos de diferentes personajes de la historia griega, pero siempre va a predominar mucho más algunos de estas características. Y entonces podremos darnos cuenta en el transcurso de estas 2 semanas cuáles son aquellos elementos en los que yo necesito trabajar y qué habilidades tendré que desarrollar de acuerdo a otros dioses para poder funcionar de una mejor manera. No hay uno mejor o peor. No es que si yo me identifico mucho más con Hades, por ejemplo, significa que yo sea el malo porque es el dios de lo subterráneo. No, definitivamente no es así. Es simple y sencillamente son rasgos temperamentales, pero que yo puedo, y rasgos de comportamiento, que yo puedo enriquecer conociendo otras características de otros personajes para enriquecer mi calidad de vida. Y entonces voy a empezar con esta historia de Hesíodo, en donde él habla que al principio, y subrayo, él es la teoría de él, había el vacío, porque bueno, si usted va a decir, no, bueno, es que eso no viene en la Biblia, no, la Biblia tiene su muy particular manera de describir el inicio de los tiempos. Hesíodo tiene su muy particular visión, Darwin tiene su muy particular visión, y así hay diferentes personajes que tienen
la visión del origen del universo, ¿no? Este no tiene nada que ver con todos los demás. Esta es la versión de Hesiodo en este aspecto de la teogonía, ¿no? ¿Cómo fue que se creó el universo? Le voy a dar nuestros números telefónicos para que se comunique con nosotros: 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Ya tengo abiertas todas mis redes sociales para empezar a platicar con usted. Y también tenemos un WhatsApp, 3318 80 76 41. 3318 80 76 41. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo fue, según Hesiodo, el inicio de los tiempos? Él hablaba de que en un inicio había un vacío y que de este vacío se materializó la tierra y le puso por nombre Gea. Y esta Gea dio luz a las montañas, al mar y al cielo, que fue Urano. Posteriormente, Urano se convierte en su esposo. Gea y Urano se unieron y se convirtieron en los padres de los 12 titanes, ¿no? Antiguos titanes, que son los poderes primordiales de la naturaleza, adorados en la Grecia histórica. En la genealogía de los dioses de Hesiodo, los titanes eran una dinastía reinante, temprana, en donde los padres y los abuelos formaban los dioses del Olimpo. Esos eran los titanes. Urano fue el primer patriarca, y de aquí para adelante es lo que a nosotros nos interesa. Porque si le empiezo a platicar del rey del trueno y de bla bla bla, nos vamos a hacer bolas. La historia es muy interesante, o será que a mí me apasiona la mitología griega, pero para objetivo del programa de estas semanas, bástenos con saber de Urano para adelante, ¿no? Urano fue el primer patriarca, con su esposa Gea, ¿no? Es una figura paterna en la mitología griega, y se enfadó, y aquí es en donde usted va a empezar a ver, ¿no?, qué tanto me parezco a, o mi padre se parecía a. Se enfadó de la capacidad generativa de Gea, ya que engendrar hijos no era de su agrado. O sea, hay padres hombres, que claro, que quieren mantener un acercamiento sexual con una mujer, y eso es lo que les gusta. Lo que no les gustan son los hijos. Y son hombres que son mucho más parejas que padres. A ellos no crea que les fascinan los hijos. De hecho, se podría sentir como que le estorbamos. Él y su esposa son felices. Pero como Gea se dedicó a tener muchos hijos, bueno, esto fue algo que no le agradaba mucho a Urano. Y entonces cuando nacieron los últimos, lo que él hacía era replegarlos en el cuerpo de Gea nuevamente, es decir, como enterrarlos, ¿no? Gea es la tierra, y no les dejaba ver la luz del día. Gea padecía grandes dolores y tristeza por esta violencia contra sus recién nacidos. Y aquí podemos ver hombres que hablan de los hijos como tus hijos, no como mis hijos, sino como tus hijos, son tus hijos. Y dile a tus hijos, atiende a tus hijos, calla a tus hijos. Y podemos ver mujeres muy Gea también, en donde llega el papá y los niños ya tienen que estar acostados, no tienen que hacer ruido, porque el papá va a cenar o el papá va a comer, y los niños no van a estar ahí, ¿sí? O sea, los niños no deben de estar ahí porque molestan al papá. Pero esto no significa que a las madres no les duela el hecho de ver a sus hijos rechazados por el padre, igual que en estos personajes. De tal modo que, como muchas madres, esta mujer recurre a sus hijos y a los titanes también, que eran los abuelos, para que usted vaya viendo que también sucede esto en la vida real, para que la ayudaran, ¿no? Y entonces Hesiodo narra que a esta mujer, a esta diosa, la movía la angustia, por lo que les dijo muy claramente: hijos míos, tienen un padre salvaje, si ustedes me escuchan, podemos salir de esta situación,
librarnos de este malvado ultraje que tiene, porque él fue quien comenzó la violencia. No somos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es como defendernos. ¿Les suena familiar? Esas madres que hacen alianza con sus hijos en contra del padre, ¿no? Y entonces hace Hesiodo, la teogonía de Hesiodo, hace de la violencia de Urano contra sus propios hijos el mal inicial. Y en las familias, dígame usted si no es el principal mal, la violencia. Y la violencia la engendró el padre, ¿no? Fue para esta teoría y para esta historia, para Hesiodo, fue el pecado original, ¿no? El pecado original de este Dios Padre Celestial que se iba a repetir en las siguientes generaciones. O sea, la violencia a partir de ese momento iba a ser transgeneracional. Vamos a dejarle hasta aquí. Haga usted su análisis en su propia historia y regresando de un corte, continuamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.